Bueno, señores, continuamos en este su programa. No me escucho. Bueno, continuamos en este su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Decíamos antes de la pequeña pausa que teníamos a César Fernández, que es miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo y con quien vamos a tener un balance a la gestión actual del primer año del presidente Luis Abinader. Buenos días, ahora sí, César. Buenos días, gracias por tenernos aquí, darle la oportunidad a la Fuerza del Pueblo de participar en este interesante espacio de debate que ustedes han construido, sobre todo que llega, es multimedio, estamos en radio, en televisión, en cable, en redes, de verdad que las felicito. Y de verdad que analizar el primer año de gestión de un gobierno que entró en una situación difícil, que hay que reconocer, una crisis de salud, producto del COVID-19, que obviamente se veía que iba a derivar en una crisis económica. Eso era totalmente normal. Ahora bien, pienso que ha sido un año de muchas improvisaciones, un año de muchas reversas, en muchas cosas, en todos los órdenes prácticamente. Si nos vamos desde el orden institucional, recordemos que a principio de gobierno lo que se empezó con el desmonte de instituciones del Estado, para agilizar el Estado, hacerlo más moderno, más eficiente y obviamente menos caro, que le costara menos dinero a los contribuyentes. Y si tú lo ves desde ese punto de vista, de ese análisis, bueno, bien, yo lo vería bien. Ahora que resulta todo lo contrario. Se elimina una institución que había sido cuestionada por mucho tiempo, era la OISOE, recordemos, pero sin embargo se diseña una nueva, el Ministerio de la Vivienda, que le quita funciones al Ministerio de Obras Públicas, agrega funciones nuevas, es decir, ahora es un mega ministerio que de repente, sin tener un paso de transición de lo que era la OISOE, lo que era el INVI, lo que era la parte de edificación de obras públicas, sin transición, pasa a un ministerio que ni siquiera tiene reglamento. Apenas acaban de aprobar la ley y ya hay viceministros nombrados, entre ellos un hijo del senador, del presidente del Senado, del ingeniero Eduardo Estrella, y otros hijos de funcionarios. Es decir, que la misma práctica que se acusaba en el pasado vuelve ahí. Tenemos un caso como la ley 6317, que es la de tránsito y movilidad, que crea el Intran. El propio Intran viola esa ley, porque está dando licencia de categoría 1 a motoristas y además está fungiendo como Dirección General de Impuestos Internos, certificando la propiedad de motores. O sea, usted va a un lugar donde el Intran tiene, sencillamente hace una fila, lleva su cédula y le dan un certificado de que ese motor es comprado legítimamente sin verificarlo, y luego le dan una licencia de categoría 1 sin ni siquiera tomar la más mínima prueba. Así están violando su propia ley. Peor aún en el tema institucional. Ahora venimos en el tema de que se crea, mediante el decreto 289-21, se crea el gabinete de tránsito y movilidad y se le dan todos los poderes que tendría OPRED, que tendría la ONSA, que tendría el propio Ministerio de Obras Públicas, al ministro de la presidencia. O sea, el ministro de la presidencia se supone que es un cargo político, vamos a decir, el jefe de gabinete del gobierno. Entonces ahora de repente ese ministro es el jefe del transporte. O sea, hay una serie de contradicciones en el gobierno. Eso es la parte institucional. César, vamos a permitir interrumpirte un momentito y disculpe para que sigas con la idea, pero nuestro compañero Giovanni, que está desde allá, tiene una preguntita. Claro. Si puede ponerse por favor los audífonos y así le puede escuchar. Sí. Giovanni. César, ¿hasta qué punto esta situación, mencionaste el hijo del presidente del Senado, hasta qué punto ustedes como Fuerza del Pueblo, ayer PLD, asumen realmente algo que ustedes entendían que era injusto, el criterio de que haya que mencionar el hijo de una persona, cuando en la práctica, vamos a decir, yo pienso que el PLD superó a los reformistas en ese criterio del nepotismo? ¿Hasta qué punto ustedes como Fuerza del Pueblo también hacen un mea culpa de eso, o entienden que esa es una práctica incorrecta y piden disculpas a la población sobre eso? A ver, yo no critiqué el que hayan designado al joven, no lo critiqué. Yo dije que es una práctica que el PRM criticó. Y no conozco a ese joven, pero conociendo a su padre, estoy seguro que es un joven profesional con muchísimo valor y con muchísimo talento. Y si califica, se merece un puesto en el Estado.
Yo no dije lo contrario. Y lo que sí hemos criticado es el nepotismo, es decir, que en la propia institución usted nombre a sus hijos, sus sobrinos, su esposa, sus familiares. Eso sí, eso siempre será criticado. Ahora, si tú buscas a los jóvenes que en los gobiernos del presidente Fernández, que son por los cuales puedo hablar, eran jóvenes muy preparados, jóvenes que se habían construido sus carreras profesionales para servir al Estado Dominicano. Una pregunta, señor César. Usted dijo como que crear este ministerio, como que concentra todo el poder, el Ministerio de la Vivienda, como en ese ministerio. Sin embargo, cuando el gobierno de Leonel Fernández se le crea el AOISOE a Félix Bautista, y era como un picadillo de lo que era el Ministerio de Obras Públicas. ¿No es contradictorio el hecho de que en ese gobierno se haya hecho un picadillo, por un lado, para la OISOE y ahora se concentre simplemente en un solo ministerio? ¿Usted le hace una crítica a que se concentre en el ministerio todas esas actividades o a que Obras Públicas se haya dividido? No, mira, lo primero es que la Oficina de Ingenieros Supervisor del Estado no la crea Leonel Fernández para Félix Bautista. La crea el doctor Joaquín Balaguer, vamos a recordar. ¿Y por qué existe esa oficina? Porque hay que conocer las cosas y conocer el Estado. La Oficina Supervisora de Obras del Estado surge para realizar las obras que son intermedias entre una obra pequeña y una obra grande o una mega obra que realiza el Ministerio de Obras Públicas. Recordemos que cuando el doctor Balaguer empezó haciendo hospitales, algunas carreteras, y luego en los gobiernos del presidente Fernández se especializó prácticamente en la expansión de la UAS. A eso me refería. Entonces, eran obras dedicadas. Ahora, el ministerio OISOE en los gobiernos del presidente Fernández no otorgaba permisos a las edificaciones, no otorgaba permisos a las estaciones de combustible. Eso lo hará ahora el megaministerio del INVI. A eso que nos referimos. Nos estamos hablando de que, y fíjate por dónde yo empecé el análisis, un gobierno que entró diciendo que iba a simplificar el gobierno, lo que está haciendo es complicándolo. Esa es la crítica. Que haga una cosa o que haga otra, que haya un paralelismo entre instituciones, no estamos de acuerdo. Ahora, que las cosas estén definidas y que si tú acabas de aprobar una ley que tiene podría tener más de 300 reglamentos, está poniendo en ejecución una nueva institución en medio de un gobierno, en medio de una pandemia, donde todavía no van a poder empezar a darle resultados al país. Esa es la observación. Una cosa que nosotros queremos, Ogla, usted podría hacernos un listado de 5 cosas positivas o logros que ha tenido este gobierno y 5 negativas. ¿Podría hacernos ese? Yo te podría dar 10 negativas. Y positivas. O sea, que positivas no encuentro ninguna. ¿Usted no encuentra positivas? ¿Cómo? Primero César, pero tú has dicho ahora mismo que el gobierno está en una situación difícil. ¿Tú entiendes que el gobierno ha agravado la crisis del COVID? 100%. Y te lo puedo explicar. Si me dejan, si me permite, yo le puedo explicar cuál Aquí te hemos permitido todo. ¿Cuál es mi posición? Vamos a empezar por el COVID. Sí. Lo primero que yo entiendo, mira, el presidente de la República para mí es un hombre extremadamente inteligente, con una voluntad extrema de hacer las cosas bien. Ahora, él llegó al gobierno con un grupo de empresarios, un grupo de gente exitosísima en el sector privado, pero sin nada de experiencia en la administración pública. Pero Leonel tenía Bonetti, que no tenía experiencia en la administración pública. Un día se aprende. Bueno, sin embargo, una de las mejores gestiones del Ministerio de Industria y Comercio, en ese entonces, Secretaría de Industria y Comercio, fue la del señor Bonetti 96-2000. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió? Yo creo que venimos a la legalización, que luego Leonel dijo que no estaba bien. Consistió en estabilización de precios, en que hubiera productos en el mercado y que los combustibles en ese momento manejados por esa secretaría estuvieran en el orden de los precios. ¿Cuántas huelgas le hicieron a Leonel del 96 al 2000? ¿No sabe cuánto ha aumentado el combustible? ¿Cuántas huelgas le hicieron a Leonel del 96 al 2000? Porque parecería ser que ese gobierno no salió con el bote de comer solo. Pero yo te voy a escuchar. Si hubiéramos venido a hablar de Leonel, con gusto. Podemos hacer un programa. Ahora, si creo que el análisis es del año de gobierno del presidente Abinader. Es verdad. Y usted qué pasa, perdón. Pero estamos invitados para el de Leonel, Pero espérate. Giovanni. Estamos hablando de combustible. ¿Tú sabes cuánto ha aumentado el combustible en los últimos 6 meses? Un 80%. Un 80%. Entonces, ¿eso es una gestión positiva o negativa? Claro que es negativa. ¿Cuánta pandemia hubo en el gobierno pasado o en los gobiernos de Luis? Pero eso no es nada. Aquí se hizo campaña en pandemia. El presidente de la República hizo campaña en pandemia y sabía a lo que iba. Y los primeros 6 meses de gobierno, este gobierno se la pasó inventando con el protocolo del toque de queda. ¿O se lo olvidó a ustedes?
Toque de queda los sábados a las 12, a las 3. Mi pymes quebrando. Pero eso que usted el país cayéndose por estar inventando. César, lo que pasa es que entiendo que ese tema de inventar es un tema fuerte porque no hay un país sobre esta faz de la tierra que haya inventado más que todos los países porque es una situación nueva. La última pandemia que se tuvo en el mundo hace más de 100 años. Con esa pandemia se aprendió mucho. Entonces, ¿qué sucede? No hay un país que tenga un plan, tenemos una pandemia y vamos a hacer eso. O sea, todo el mundo improvisó. Yo soy ingeniero y los politólogos teorizan mucho. Yo soy más práctico. Yo estoy en política, pero yo me baso en la ingeniería. Y vamos con los datos. Cuando el gobierno llega, cuando asume el gobierno, justo hace un año y un día, el día de hoy, la tasa de contagio del COVID-19 andaba por encima del 25%. La de mortalidad, 1.5%. ¿Qué teníamos? Nada. Cuando el presidente Abinader asume, no había vacuna. ¿Qué teníamos? Controles, medidas para controlar la circulación, los horarios de los negocios y los horarios de trabajo de las empresas. Eso es lo único que el gobierno tiene en su mano. Inmediatamente, para dar sensación de cambio, elimina todo lo que había dejado Danilo Medina y comienza a modificar. Cuando comenzó a modificar, se dispara la tasa sobre un 27%. A los 6 meses se dan cuenta que habían cometido ese error y vuelven a las medidas que dejó Danilo Medina. ¿Qué pasó entre diciembre y marzo que llegaron las vacunas? Que la tasa de contagio llegó a un 9%. ¿Con qué? Sin vacuna, sencillamente con las medidas. Empiezan a vacunar y empiezan a inventar de nuevo. Diseñan un plan de vacuna para mayores de 65 años y a la semana dicen, no, vamos a vacunar a los profesores porque vamos a iniciar la clase, pero sin un plan para iniciar las clases. César, ¿usted entiende que ha sido que el gobierno en sentido general ha fracasado en el manejo de la pandemia? Y otro aspecto es, ¿hasta qué punto usted considera que los factores externos pudieron ayudar o no al presidente y a su gabinete en el manejo de la pandemia? Lo primero es que cuando este gobierno asume, lo que tienen que entender o tenía que entender era que vino a administrar un problema. Vino a administrar una crisis de salud y una crisis económica, pero lamentablemente no lo entendieron. Ellos entendieron que venían a gobernar un país que está en la normalidad. Tú tienes un presidente permanentemente en la calle ofreciendo 1.500 millones de pesos, 2.500 millones de pesos en obra en cada municipio que va. Doctor, quédese en el palacio exigiendo a sus funcionarios que deben resolver el problema. ¿Cuáles son los problemas aquí ahora mismo? Usted entonces que la gente no se muera, que la gente tenga comida y que los negocios operen. Ese es el problema de este país. El problema de este país no es que hagan un tren ahora. Ese no es el problema de este país. El problema de este país. César, ¿tú vas a criticar el metro? No estoy criticando el metro. Eso es un asunto de tiempo y espacio. O sea, en el momento. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes cuánto vale el tren que ofrecieron? Cuando Leonel iba a hacer el metro, todo el mundo lo criticó y lo criticaba por el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo para poder hacerlo, César? Cuando Leonel hizo el metro, no había pandemia. No había pandemia, pero estábamos en una crisis. Bueno, ahí están las huelgas, ahí están las situaciones. César, yo pienso que tú vas a tener que volver porque yo te lo saludo. Utilizaste un falso dilema con el tema de los ciclos de la pandemia, que obviamente no necesariamente van a obedecer a esas. Lo que yo acabo de decir es demostrable, totalmente demostrable. No especulo ni doy opiniones sin ningún tipo de sustento. Ese no es mi estilo, ni es lo que he aprendido en política. Y te decía yo que yo saludo. Ojalá que hagan el tren, no el tren, que hagan 5 trenes. Ahora, sencillamente que demuestren y expliquen de dónde están los recursos para hacerlo. Eso es muy fácil. ¿Dónde están los recursos del programa 2044 de Leonel, donde estaban los metros, monorrieles y todas esas obras que prometía antes del 6 de octubre? Con gusto. ¿Dónde estaban esos recursos? No, con gusto. Me puedo sentar contigo a hablar largo y tendido de ese proyecto. Pero tú vas a tener que volver, ¿eh? No, así que a programas con gente inteligente me encanta estar. Y cuando me soliciten, aquí estaré. Para hablar de lo que ustedes quieran. Bueno, señores, lamentablemente, ya el tiempo se nos acaba. Llegamos al fin de nuestro programa. Vamos a invitarlo aquí en otra ocasión. Yo me quedé. Pero para la otra semana, yo quiero hablar con César. Que quería hablar interesante. Pero vamos a tener que invitarlo en otra ocasión porque ya terminamos el tiempo. Bueno, sí, muchísimas gracias primero por la generosidad de tenernos. Y yo concluyo diciendo que esto es un gobierno de novatos. Bueno, César, para la próxima semana aquí. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos, señores, en una próxima entrega de Sin Maquillajes. Y